Imagina un domingo por la mañana en mi villa en la Costa Brava. El sol filtrándose a través de las persianas venecianas. Calentando el mármol blanco del suelo mientras yo sorbía mi café solo. Fuerte como el resentimiento que llevaba dentro. Era uno de esos días perfectos en Cataluña. Con el mar Mediterráneo brillando a lo lejos. Recordándome por qué había invertido una fortuna en esta propiedad en Girona. Revisaba los informes trimestrales de mi empresa de ciberseguridad. Guardián Digital. Cuando el interfono sonó. Rompiendo la paz como un trueno lejano. No era habitual en fin de semana, mi personal tenía libre. Y las entregas se programaban entre semana. Me acerqué al panel de seguridad. Mis pies descalzos silenciosos sobre el suelo fresco. Y la pantalla se iluminó con la imagen de la verja principal. El taza casi se me resbaló de las manos. Allí estaban. Todos ellos. Mi padre. Antonio. Con el pelo ahora completamente blanco. No el entrecano que recordaba. Mi madre. Isabel. Aferrando su bolso de diseño como si fuera un escudo. Mi hermano mayor. Javier. A un ancho de hombros pero más fofo. Sus días de gloria como jugador de fútbol amateur lejos atrás. Mi hermana. Laura. Impecable como siempre. Pero con arrugas de preocupación que antes no tenía. Y dos adolescentes que no conocía. Supongo que los hijos de Javier. Con cara de desconcierto e incomodidad. Por un instante. No pude respirar. 22 años de silencio absoluto. Y ahora se plantaban en mi puerta como si fueran visitas casuales. Mis manos temblaron mientras los recuerdos me inundaban, cada cumpleaños olvidado. Cada fiesta navideña pasada en soledad. Cada carta sin respuesta que envié en aquellos primeros años desesperados. El interfono crepitó. ¿Elena? Dijo la voz de mi padre. Envejecida pero inconfundible. Elena. Sabemos que estás ahí. Necesitamos hablar. Los observé por la cámara. Isabel le susurraba algo a Antonio. Probablemente indicándole qué decir. Laura miró su teléfono. Luego a la cámara con una expresión indescifrable. Javier metía las manos en los bolsillos. Balanceándose de un pie al otro. Un tic nervioso de la infancia. Por favor. Añadió mi madre. Inclinándose hacia el altavoz. Es importante. Somos. ¿Familia? La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Familia no te abandona. Familia no te dice que debas estar agradecida por lo mínimo mientras colma de amor a tus hermanos. Familia no descubre que eres adoptada y lo usa como excusa para desecharte como basura. Tenía opciones. Podía ignorarlos. Dejarlos allí hasta que se rindieran. Podía llamar a la policía. Aunque técnicamente era mi propia seguridad en esta fortaleza que había construido. Podía hablar por el interfono. Decirles exactamente a dónde podían irse. Con todas las palabras que había ensayado en mi mente durante 2 décadas. Pero la curiosidad es un veneno poderoso. ¿Por qué ahora? ¿Que los traía a mi puerta después de tanto tiempo? Los periódicos financieros habían hablado de mi éxito durante años. La revista Forbes española me había entrevistado 2 veces. Debían saber de mi riqueza mucho antes de hoy. Pulsé el botón del interfono. Esperad ahí. No los invité a entrar. Aún no. En su lugar. Fui a mi dormitorio y me vestí con cuidado, vaqueros de diseño. Un jersey de cachemira. El reloj que costaba más que el coche de la mayoría. No para impresionarlos. Sino para blindarme. Luego cogí mi teléfono y empecé a grabar.
Lo que pasara después. Quería que quedara registrado. El paseo hasta la verja principal duró 3 minutos a través de mi propiedad. 3 minutos para prepararme para un enfrentamiento de 22 años en gestación. Al acercarme, los vi con claridad a través de las barras de hierro forjado. Parecían más viejos, cansados y algo más, desesperados. ¿Elena? Habló mi padre primero, con voz controlada. Tienes buen aspecto. No respondí de inmediato. En cambio, los estudié, estos extraños que compartían mi historia pero habían elegido no compartir mi vida. El silencio se extendió. Incómodo y pesado. ¿Por qué estáis aquí? Pregunté al fin. Con voz más firme de lo que sentía. Se miraron. Ese tipo de comunicación sin palabras que las familias desarrollan. La que me habían excluido siempre. Finalmente, Laura dio un paso adelante. Necesitamos tu ayuda, dijo sin rodeos. La familia necesita tu ayuda. La familia. No te necesitamos de vuelta. Ni lo sentimos. Ni nos equivocamos. Solo ayuda. Después de 22 años. Seguía siendo solo un recurso para ellos. Solo valía la pena reconocerme cuando tenía algo que querían. Sonreí entonces. Pero no era una sonrisa amable. Entrad. Esta conversación va a ser muy interesante. Mientras introducía el código para abrir la verja, sentí que algo cambiaba en mí. La chica asustada de 23 años que dejó Madrid con nada más que dolor y determinación había desaparecido. En su lugar estaba alguien que ellos nunca habían conocido. Alguien con poder, recursos y absolutamente nada que demostrarles. La verja se abrió con un zumbido suave. Y vi cómo mi pasado entraba en mi presente. Sin saber que estaban a punto de aprender exactamente qué había creado su abandono. Al guiarlos por mi casa, observé cómo sus ojos se abrían ante los techos altos. La colección de arte contemporáneo. Las ventanas del suelo al techo con vistas al mar. Pero mi mente estaba en otra parte. Arrastrada de vuelta a una casa modesta de 2 pisos en el barrio de Chamberí. En Madrid. Donde pasé 18 años tratando de entender por qué nunca encajaba del todo. El retrato familiar de los García de 1995 aún cuelga en mi memoria con una claridad dolorosa. Javier con su chaqueta del equipo de fútbol. Laura con su traje de ballet. Y yo siempre posicionada un poco aparte. Como si el fotógrafo no supiera dónde colocarme. Esa foto capturaba todo sobre mi infancia, presente. Pero separada. Incluida. Pero nunca realmente parte. Tu casa es impresionante, murmuró Isabel, sentándose en mi sofá de cuero blanco con la precisión de alguien que teme dejar huellas. Gracias, respondí, sirviendo agua de una jarra de cristal. Nadie más merecía café en mi santuario. Aunque estoy segura de que no habéis venido desde Madrid solo para admirar mi decoración. Javier carraspeó. Hemos oído de tu empresa. Lo de la tecnología. ¿Va bien? Lo de la tecnología. Guardián Digital. Una firma de ciberseguridad valorada en 1.500 millones de euros que protegía a la mitad de las empresas del IBEX 35. Reducido a lo de la tecnología. Igual que mis notas excelentes eran bien. Mientras que las mediocres de Javier en temporada de fútbol eran remarcables. Y el trofeo de participación de Laura en debates era extraordinario. Siempre se te daban bien los ordenadores, añadió Laura. Como si alguna vez hubiera notado algo en mí más allá de cómo podía ayudarla con sus deberes. Casi me río.
Bien con los ordenadores. Me enseñé a programar porque el laboratorio informático era el único lugar en el colegio donde nadie me comparaba con mis hermanos. Donde los profesores no decían eres la hermana de Javier con decepción cuando no podía lanzar una pelota. O la hermana de Laura con confusión cuando prefería libros a fiestas. Dejad que os cuente sobre ser buena con los ordenadores. Dije, acomodándome en mi sillón. ¿Recordáis mi 13º cumpleaños? Miradas en blanco. Por supuesto que no recordaban. El 15 de noviembre de 2000. Lo olvidasteis todos. Javier tenía un partido importante. Laura. Ensayo de baile. ¿Y vosotros dos? Miré a mis padres. En la cena de la asociación de padres. Me quedé sola en casa. Aprendiendo HTML de un libro de la biblioteca. Porque al menos el ordenador respondía cuando tecleaba. No me ignoraba ni me olvidaba. Isabel se removió incómoda. ¿Cariño? Eso fue hace tanto. Mi proyecto de ciencias en bachillerato, creé un programa que predecía patrones climáticos. El profesor dijo que era a nivel universitario. Corrí a casa para contároslo. Pero Javier acababa de ser elegido capitán del equipo. Celebramos con su cena favorita en su restaurante favorito. ¿Mi proyecto? Se quedó en el garaje hasta que lo tirasteis con las decoraciones de Navidad. Estás siendo dramática. Dijo Antonio. Su respuesta por defecto a cualquier emoción que le resultara inconveniente. ¿Lo soy? ¿Hablamos de la fiesta de los 16 de Laura? La que organizasteis para 200 invitados. Todo rosa. Esa banda que le encantaba. El coche con el lazo gigante. Me volví hacia mi hermana. ¿Sabes qué recibí yo en mis 16? Una tarjeta. 3 días tarde. De la papelería. Papá la firmó, los García, porque ni siquiera se molestó en escribir vuestros nombres individuales. Los adolescentes. Mi sobrino y sobrina aparentemente. Parecían mortificados. Al menos ellos tenían la decencia de sentirse incómodos. Pero la abuela Carmen. Continué. Mi voz suavizándose al recordarla. Ella me veía. Cada boletín de notas. Cada pequeño logro. Cada vez que me sentía invisible. Ella estaba ahí. Tienes valor. Elena. Me decía. No dejes que nadie te lo haga olvidar. Me dio esto. Alcé la mano. Mostrando el anillo de zafiro que nunca me quitaba. El anillo de su madre. La reliquia familiar que debería haber ido a la hija mayor. Me lo dio a mí en cambio. ¿Por qué? En sus palabras. La familia no es sobre sangre. Es sobre quien aparece. Ese anillo pertenece a la familia. Dijo Laura. Con los ojos fijos en el zafiro. Qué gracioso que no fuera familia cuando importaba. Lo giré en mi dedo. Recordando las manos artríticas de la abuela Carmen colocándolo allí. Me dejó algo más también. ¿La verdad? En su testamento. Finalmente me contó lo que todos vosotros ya sabíais. No era vuestra hija biológica. El silencio fue ensordecedor. Los hijos de Javier se miraron confundidos. A los 23 años. Lo descubrí por un documento legal, fui adoptada. Que me aceptasteis porque la abuela Carmen insistió. Cada momento de sentirme una extraña no era mi imaginación. Era intencional. Te dimos todo. Protestó Antonio. Comida. Techo. Educación. Me disteis el mínimo legal para mantener a una niña viva.
Repliqué. A Javier y Laura les disteis amor. Hay una diferencia. Aunque no esperaría que la entendierais ahora más que entonces. Mi sobrino. Un chico de unos 15. Habló al fin. Papá. Dijiste que la tía Elena eligió irse. Miré a Javier. Que apartó la vista. ¿Esa es la historia? ¿Que yo elegí esto? ¿Que elegí 22 años de silencio? De ser borrada de cada foto familiar. Cada tarjeta navideña. ¿Cada recuerdo que compartíais con otros? La verdad flotaba en el aire como un desafío. Y por una vez. Mi familia no tenía respuesta. Habían venido por algo. Pero primero. Iban a entender exactamente qué habían descartado. ¿Queréis saber sobre elegir? Me puse de pie. Caminando hacia la ventana que daba al mar. Dejad que os cuente el día en que realmente me fui. El día después del funeral de la abuela Carmen. Aún sentía la lluvia de esa mañana de abril. Aún oía la voz mesurada del abogado leyendo el testamento. Carmen García me había dejado 50.000 euros. No mucho para sus estándares. Pero una fortuna para una estudiante universitaria. Más importante. Me dejó una carta. El abogado me dio un sobre. Continué. Sin girarme. Dentro. La abuela Carmen había escrito la verdad, como os presionó para adoptarme cuando mi madre biológica. Su empleada doméstica. Murió en el parto. Como el padre era desconocido. Como esperaba que aprendierais a quererme. Mamá siempre fue sentimental. Dijo Isabel en voz baja. ¿Sentimental? Giré en redondo. Fue la única que me trató como si perteneciera. Y cuando volví de la oficina del abogado. Temblando. Necesitando entender. Necesitando a mi familia. ¿Recordáis qué dijiste? Papá. Antonio apretó la mandíbula. Pero guardó silencio. Dijiste, bueno. Ahora lo sabes. Te mantuvimos alimentada y vestida durante 18 años. Deberías estar agradecida por tener un techo sobre la cabeza. Agradecida. Como si fuera un perro callejero que habíais recogido a regañadientes. Mi sobrina. Una chica de unos 17. Interveno. El abuelo no diría. Vuestro abuelo absolutamente lo dijo y lo hizo. La corté. Pero con gentileza. Ella no tenía culpa. Y luego vuestra abuela añadió. Carmen se ha ido ahora. Eres adulta. Tal vez sea hora de que encuentres tu propio camino. Reí. Pero sin humor. Encontrar mi propio camino. Traducción, vete. Habíais estado esperando a que la abuela Carmen muriera para poder cortarme sin su juicio. Eso no es lo que quisimos decir. Protestó Isabel débilmente. No. Entonces explicad la siguiente parte. Hice las maletas. No había mucho. Ya habíais dado mi habitación a Laura para sus necesidades de armario ampliado mientras yo estaba en la universidad. Me planté en la puerta con mis 2 maletas y pregunté si aún podía venir en Navidad. El recuerdo ardía tan fresco como siempre. Javier. Te reíste. Realmente te reíste. Y dijiste, ¿por qué vendrías? No es como si fueras realmente familia. Laura asintió. ¿Y vosotros dos? Miré a mis padres. No dijisteis nada. Absolutamente nada. Estábamos de luto. Intentó Antonio. Mamá acababa de morir. Estabais aliviados. Corregí.
La obligación que os había impuesto finalmente acababa. Pero aquí está la parte que realmente me destruyó. Aún lo intenté. Durante 3 años. Envié tarjetas navideñas. Felicitaciones de cumpleaños. Llamé en el Día de la Madre. Del Padre. Os invité a mi graduación universitaria. Saqué mi teléfono, desplazándome a capturas antiguas que había guardado. ¿Queréis ver la respuesta? Este email tuyo. Papá, Elena. Sería mejor para todos si dejaras de contactarnos. Nuestra familia ha seguido adelante y estos intentos de conexión son disruptivos. Javier y Laura tienen futuros brillantes por delante. Y necesitamos enfocarnos en ellos. Eres una chica lista. Construye tu propia vida. El hijo de Javier miró a su padre en shock. ¿Escribiste eso? Era complicado, murmuró Javier. No. Era simple. Teníais 2 hijos reales y una obligación. Una vez que la obligación podía ser descartada, aprovechasteis la oportunidad. Dejé el teléfono. ¿Sabéis qué hice después de leer ese email? Me senté en mi apartamento estudio. El de la calefacción rota y el techo con goteras. Y lloré durante 6 horas. Luego tomé una decisión. Caminé a mi escritorio, sacando una foto enmarcada. No de ellos, sino de mí en mi primera conferencia tecnológica, junto al póster de mi algoritmo de seguridad. Decidí que teníais razón. Construiría mi propia vida. Pero no porque me lo dijerais. Porque finalmente entendí que la familia a la que desesperadamente intentaba pertenecer nunca había existido. Al menos no para mí. La semana siguiente, cambié legalmente mi segundo nombre de Isabel. Sí. Mamá. Me pusieron vuestro nombre. Apuesto a que lo olvidasteis también. A Carmen. La única madre que realmente me reclamó. Merecía el honor. Laura se levantó bruscamente. Esto es muy conmovedor. Pero no hemos venido por una sesión de terapia. Hemos venido ¿por qué? Porque necesitáis dinero. Terminé. Sé que es la única razón para romper 22 años de silencio. Pero vais a oír esto primero. Cada palabra. Porque lo he llevado sola durante 2 décadas. Y si queréis algo de mí, vais a entender exactamente qué hicisteis. Los miré uno a uno. No solo me abandonasteis. Me borrasteis. Me hicisteis cuestionar mi valor cada día. Me hicisteis creer que era fundamentalmente no caebel. ¿Tenéis idea de lo que eso le hace a una persona? ¿Cuántos años de terapia se necesitan para deshacer ese daño? La habitación cayó en silencio de nuevo. Pero esta vez era diferente. Esta vez no podían fingir no saber. La verdad estaba finalmente, innegablemente, sobre la mesa. Ahora, dije, volviendo a mi sillón con la compostura aprendida en 1000 salas de juntas. Contadme qué crisis os ha hecho de repente considerarme familia suficiente para reconocerme. Antes de que pudieran responder, necesitaba que entendieran una cosa más. Dejad que os cuente qué pasó después de que me cortaseis. Dejad que os cuente sobre construir un imperio de la nada mientras cargaba con el peso de vuestro rechazo. Caminé a la pared de mi oficina, donde un marco simple sostenía mi primera tarjeta de visita, Elena C. García. Asistente de soporte técnico. Soluciones NextGen. Salario mínimo. Turno de noche. El único empleo que pude conseguir con un grado en informática inacabado y sin referencias. Vivía en el barrio de Lavapiés, en Madrid,
60 metros cuadrados. Baño compartido en el pasillo. Cucarachas que tenían más derecho al apartamento que yo. Comía paella de microondas 2 veces al día y ahorraba cada céntimo. ¿Sabéis por qué elegí Girona? Porque estaba lo más lejos de Madrid que podía permitirme huir. Mi voz se mantuvo firme. Profesional. El tono que había perfeccionado en negociaciones hostiles. Días respondiendo llamadas de clientes enfadados cuyos ordenadores fallaban. Noches enseñándome todo, Python, Java, arquitectura de redes, criptografía. La biblioteca pública cerraba a medianoche. Estaba allí cada noche hasta que me echaban. Mientras Javier hacía su máster pagado por vosotros. Supongo. Yo depuraba código en un portátil sujetado con cinta adhesiva. Mientras Laura planeaba su boda. La que salió en las revistas locales. Yo luchaba contra el frío invernal sin calefacción. Pero no fue solo supervivencia. Continué. Mi voz ganando fuerza como una tormenta que se acerca. Fue transformación. Cada rechazo. Cada puerta cerrada. Me hacía más fuerte. Recordad esa frase española, no hay mal que por bien no venga. Vuestro abandono fue el mal que forjó mi bien. Fundé Guardián Digital con un préstamo de 10.000 euros de un banco que casi me rechaza por falta de aval familiar. Dormía 4 horas por noche. Codificando algoritmos que ahora protegen bancos y gobiernos. Mientras vosotros disfrutabais de vuestras vacaciones en la Costa del Sol. Yo ganaba mi primer contrato con una empresa del CAC 40. Volví al salón. Donde ellos seguían sentados. Pálidos. ¿Y ahora? Mirad a vuestro alrededor. Esta villa no es solo ladrillos y vistas. Es la prueba de que sobreviví sin vosotros. Que florecí a pesar de vosotros. Javier intentó hablar. No sabíamos qué. Si lo sabíais. Le corté. Sabíais cuando cambiasteis las cerraduras mientras yo estaba en el funeral de la abuela. Sabíais cuando devolvíais mis tarjetas de cumpleaños sin abrir. Sabíais cuando le decíais a la familia que estaba muerta, para vosotros. Saqué mi teléfono. Buscando un viejo mensaje de voz guardado. ¿Queréis oír esto? Es tuyo. Papá. Hace 5 años. Llamé cuando vi que mamá había tenido un accidente de coche. Sí. Aún os vigilaba incluso entonces. La voz de Antonio llenó la habitación desde el altavoz. No sé cómo has conseguido este número. Pero te dije que dejaras de contactarnos. Isabel está bien. No es asunto tuyo. Tenemos 2 hijos que están aquí para nosotros. No necesitamos ni queremos nada de ti. Pierde este número. ¿2 hijos? Repetí. Teníais 3. Pero aparentemente fui fácil de olvidar. Mi sobrino se levantó de golpe. No puedo oír más esto. Es enfermizo. Sois todos enfermizos. Me miró. Lo siento. Lo siento tanto por lo que te hicieron. Siéntate. Pablo. Ordenó Javier. No. Dijo el chico. Nos dijiste que ella abandonó a la familia. Mentiste. Vosotros la abandonasteis. A una niña. Vuestra propia hermana. Era adoptada. Empezó Laura. ¿Y qué? Gritó mi sobrina. Marta. Eso lo hace peor. No tenía a nadie más. Y la tirasteis como basura. Miré a estos chavales. Mi sobrino y sobrina. Mostrando más compasión que sus padres nunca. Por eso os estoy contando todo esto.
Dije. No por venganza. Aunque tendría derecho. Sino porque vinisteis pensando que podíais pedir dinero y yo lo daría. Como si debiera estar agradecida por que me reconozcáis al fin. Cerré los ojos un momento. Sintiendo el peso de los años. Queréis 3 millones de euros. Pero primero, vais a entender que estáis pidiendo ayuda a alguien a quien destruisteis sistemáticamente. Alguien que se reconstruyó sin vosotros. Alguien que no os debe absolutamente nada. Saqué 3 álbumes gruesos de un cajón. Colocándolos en la mesa de centro con un tut que resonó como un veredicto. Esto es mi vida. Dije. Abriendo el primero. La que vosotros ignorasteis. Las páginas estaban llenas de pruebas meticulosamente recopiladas, capturas de pantalla de sus redes sociales. Emails impresos. Cartas devueltas. Aquí está vuestra foto familiar de Navidad 2005. Señalé. Toda la familia alrededor del árbol. Todos con pijamas a juego. Todos excepto yo. Junto a ella. Había colocado el email de Javier, ni se te ocurra venir a casa por Navidad. Mamá y papá no quieren drama. Seguid pasando. Dije. Página tras página revelaba la verdad, sus vacaciones familiares en Andalucía. Eurodisney. Un crucero por el Mediterráneo, viajes hechos mientras yo trabajaba en 3 empleos para pagar la universidad. Las fotos de graduación, el máster de Javier. La boda de Laura. Los cumpleaños de los nietos. Cada momento del que me habían excluido deliberadamente. Documentado a través de publicaciones en redes que creían que nunca vería. Esta es mi favorita. Dije. Apuntando a una captura de Facebook de Isabel. Bendecida con 2 hijos maravillosos que me enorgullecen cada día. Publicado en el Día de la Madre de 2015. 2 hijos. No 3. Las manos de Laura temblaban al pasar a una cadena de emails impresa. Era entre ella y la familia extendida. Planeando el 5º aniversario del memorial de la abuela Carmen. Hagas lo que hagas. No menciones a Elena a mamá y papá. Solo les molesta. ¿Cómo has? Empezó. La prima Sofía me lo reenvió. Respondí. Pensó que debía saber por qué no me invitaron al memorial de mi abuela. La única persona que me quiso. Y ni siquiera me dejasteis honrar su memoria. Javier había encontrado otra sección, emails de rechazo de inversores potenciales. Donde mencionaba mi falta de apoyo familiar como un riesgo. Un capitalista de riesgo escribió, tecnología impresionante. Pero preocupado por el aislamiento aparente de la fundadora. Sin respaldo familiar sugiere inestabilidad potencial. Vuestro abandono literalmente me costó oportunidades. Dije. Los inversores quieren ver sistemas de apoyo. Tuve que trabajar el doble para probar que era estable sin uno. El segundo álbum era diferente, recortes de periódicos sobre mis éxitos. Perfiles en revistas. Premios de la industria. Cada uno fechado con una nota adhesiva mostrando qué hacía la familia ese mismo día. Sacado de sus redes. El día que gané el premio a Innovadora del Año. Vosotros celebrabais la promoción de Laura a gerente de marketing en una cadena de hoteles local. El día que Guardián Digital salió a bolsa, Javier publicó sobre el partido de fútbol de su hijo. El día que entré en la lista de Forbes 30 Under 30, teníais cena familiar dominical. Como siempre. Sin mí. Mi sobrina Marta lloraba abiertamente ahora. Esto es horrible. ¿Cómo pudisteis? Preguntó a sus padres. Tomamos decisiones. Dijo Antonio rígidamente. Hicimos lo que creímos mejor. No. Corregí. Hicisteis lo más fácil.
Quererme habría requerido esfuerzo. Reconocerme habría significado admitir que os equivocasteis. Así que elegisteis borrar. Abrí el tercer álbum yo misma. Este era distinto, lleno de cartas. Cartas manuscritas que nunca envié. Estas son todas las cosas que quise deciros a lo largo de los años. Dije. La carta cuando conseguí mi primer ascenso. La de cuando tuve mi primer ataque de pánico por el estrés y no tenía a nadie a quien llamar. La del hospital cuando tuve apendicitis y tuve que poner a mi jefe como contacto de emergencia porque no tenía a nadie más. Pasé a una página particular. Esta es de mi 30 cumpleaños. Escribí sobre cómo lo había logrado, dinero. Éxito. Reconocimiento. Pero que lo cambiaría todo por un te quiero, genuino de mis padres. Isabel sollozaba ahora. No sabíamos. Dejad de decir eso. Espeté. Lo sabíais. Lo sabíais cuando cambiasteis las cerraduras. Lo sabíais cuando devolvíais mis tarjetas. Lo sabíais cuando le dijisteis a la familia que estaba muerta para vosotros. Pablo se levantó de nuevo. No puedo más. ¿Es repugnante? Me miró. Tía. Lo siento de verdad. Y en ese momento, el silencio se rompió no con excusas, sino con el peso de la verdad que ya no podían negar. Después de una hora de silencio roto solo por los sollozos ocasionales de Isabel, volví al salón con una carpeta de documentos legales. La familia seguía sentada exactamente donde los había dejado. Como si cualquier movimiento pudiera romper su última esperanza. Aquí están mis términos. Empecé. Mi voz cargada con la autoridad ganada en 1000 negociaciones. No os daré 3 millones de euros. Sus rostros cayeron en unísono. Pero alcé la mano. No he terminado. Saqué el primer documento. En su lugar. Estableceré 2 fondos educativos. 500.000 euros cada uno para Marta y Pablo. Estos fondos cubrirán su educación completa hasta posgrado si lo desean. El dinero será gestionado por mi asesor financiero. No por vosotros. No podréis tocarlo nunca. Marta jadeó. Pablo pareció aturdido. ¿Por qué harías? Empezó Javier. Porque ellos son inocentes en esto. Respondí. Y porque la educación fue lo único que no pudisteis quitarme. El conocimiento se convirtió en mi poder. Merecen la misma oportunidad. Saqué el segundo documento. Además, estoy preparada para invertir en una firma competidora. Desarrollos Mediterráneos. Han estado hojeando los mismos contratos que estáis perdiendo. Con mi respaldo. Los asegurarán en 60 días. ¿Eso nos destruiría por completo? Dijo Antonio. Con el rostro ceniciento. Sí. ¿Lo haría? Dejé que eso calara. Pero os ofrezco una alternativa. Os daré 1 millón de euros. No como préstamo. Sino como compra. Firmad todos los derechos de Construcciones García a mí. Y yo la reestructuraré. Seríamos empleados de nuestra propia empresa anterior. Cobrando salarios que tú determines. ¿Eso es humillante? Protestó Laura. Eso es supervivencia. Corregí. Y es más de lo que me ofrecisteis a mí. Saqué el documento final. Pero hay una condición más. No negociable. Se inclinaron adelante. Desesperados. Tendréis que reconocer públicamente lo que hicisteis. Todo. He arreglado con un periodista del País. ¿Lo recordáis?
Cubrieron la boda de Laura. Publicarán la historia real de la familia García. Cómo abandonasteis a una hija adoptada. Cómo ella construyó un imperio a pesar de vosotros. Cómo volvisteis arrastrándoos cuando necesitabais dinero. Eso arruinaría nuestra reputación. Susurró Isabel. ¿Qué reputación? Reí amargamente. La construida sobre la mentira de que sois una familia perfecta. La donde borrasteis a una niña porque no compartía vuestra sangre. Esa reputación merece ser arruinada. No podemos. Empezó Antonio. Entonces idos ahora. Perded todo. Sinceramente. No me importa. Me giré para irme. Luego me detuve. Ah. Y debería mencionar que ya compré vuestra hipoteca al banco. Tenéis 30 días antes de que ejecute la ejecución. ¿Compraste nuestra hipoteca? Javier se levantó furioso. ¿Cuándo? Hace 6 meses. Cuando empezasteis a fallar pagos. Os he estado observando espiral abajo. Esperando ver si pediríais ayuda o seguiríais fingiendo que no existo. Sonreí fríamente. Elegisteis continuar el silencio hasta que la desesperación os forzó. Esto es venganza. Acusó Laura. No. Esto es justicia. Venganza sería tomar todo y no dar nada. Os ofrezco más gracia de la que me mostrasteis. 1 millón en empleos para reconstruir. El futuro de vuestros hijos asegurado. Solo tenéis que decir la verdad. Pablo habló. Lo haremos. ¿No decides tú? Espetó Javier a su hijo. De hecho. Sí. Dije. Sacando otro papel. Mira. Marta y Pablo son beneficiarios del fideicomiso de la abuela Carmen. El que habéis estado usando ilegalmente. Como su tía y con interés en el fideicomiso. Puedo pedir una auditoría. ¿Queréis que lo haga? ¿Javier? El rostro de Javier palideció. Había estado robando de la herencia de sus hijos. Por supuesto. Esto es lo que pasará. Dije. Tomando el control. Tomaréis mi oferta. Toda, la compra. Los salarios. El artículo. Oídos con nada y enfrentad bancarrota. Ejecución y posibles cargos por fraude. No eres la niña dulce que recordamos. Dijo Isabel en voz baja. No. No lo soy. Esa niña murió a los 23 cuando su padre le dijo que debería estar agradecida por lo mínimo. Lo que tenéis delante es lo que sobrevivió. Lo que prosperó. Lo que construyó un imperio de las cenizas de vuestro abandono. Caminé a mi escritorio y saqué un cheque. Aquí hay algo más. Una donación de 2 millones a la Fundación Carmen García para jóvenes desplazados. Una ONG que estoy creando para niños abandonados por sus familias. Niños que necesitan saber que tienen valor incluso cuando los que deberían amarlos más les dicen lo contrario. ¿2 millones? Antonio miró el cheque. Sí. El dinero que queríais más lo que habría dado libremente si solo hubierais pedido perdón sinceramente. En cambio, va a prevenir que otros niños vivan lo que yo. Así que no conseguimos nada a menos que nos humillemos públicamente. Resumió Laura. Conseguís una segunda oportunidad que no merecéis a menos que reconozcáis finalmente lo que me hicisteis. Eso no es humillación. ¿Es responsabilidad? Miré a Marta y Pablo. Vuestros fondos ya están establecidos. Independientemente de lo que elijan vuestros padres. Mis abogados os contactarán directamente. Luego me volví a sus padres.
Tenéis 24 horas para decidir. Tomad mi oferta y reconstruid con honestidad. O perded todo aferrándoos a vuestras mentiras. De cualquier modo, la verdad saldrá. La única pregunta es si finalmente la asumiréis. ¿Y si tomamos tu oferta?, preguntó Javier. ¿Qué entonces? ¿Volvemos a ser familia? Lo miré. Mi hermano que se rió cuando pregunté si podía venir en Navidad. No. Javier. Nunca seremos familia. Familia no abandona niños. Familia no requiere sangre para mostrar amor. Familia es lo que la abuela Carmen fue para mí. Lo que seréis es empleados. Y quizás, si trabajáis lo suficiente, ganaréis algo más valioso que dinero, mi perdón. Tomaron la oferta. Por supuesto que lo hicieron. Cuando se enfrenta a la ruina completa o a una humillación controlada, el instinto de supervivencia siempre gana. El artículo de El País salió 3 semanas después, El precio del orgullo, el viaje de una CEO catalana de hija abandonada a Titán Tecnológica. Fue brutal en su honestidad. Con citas directas de la familia admitiendo sus fallos. La historia se volvió viral en horas. Antonio e Isabel ahora trabajan en la división reestructurada de desarrollo comunitario de Construcciones García. Les pago lo suficiente para vivir cómodamente. Pero no con extravagancia. Javier gestiona proyectos de construcción. En realidad es bueno cuando su ego no interfiere. Laura maneja relaciones con residentes, usando finalmente sus habilidades comunicativas para algo significativo. No me dan las gracias. No almorzamos juntos. Pero cada viernes envían sus informes. Y lentamente están reconstruyendo la empresa en algo sostenible. Con integridad. Marta me llamó el mes pasado. Está prosperando en la Universidad de Barcelona. Estudiando trabajo social. Quiero ayudar a niños como tú fuiste. Dijo. Niños que necesitan que alguien vea su valor. Voluntaria en la Fundación Carmen García los fines de semana. Pablo cambió de un colegio privado a uno público por elección propia. Dijo que no podía soportar el privilegio después de aprender lo que el privilegio me había costado. Se postula a la Politécnica de Cataluña el próximo año. Resulta que heredó la inteligencia familiar que saltó a su padre. 6 meses después de ese enfrentamiento, recibí una carta entregada en mano. Sin remitente. Dentro. La caligrafía cuidadosa de Isabel, Elena. Tomamos tu oferta por el dinero. Fuimos a terapia porque lo requeriste. Leímos los artículos sobre trauma infantil que enviaste. Pero en algún punto entre la humillación y la sanación, finalmente lo vimos. Vimos a la niña que fallamos. La hija que descartamos. La hermana que borramos. El dolor que causamos. Me despierto a las 3 de la mañana a veces recordando tu 13º cumpleaños. Estabas tan ilusionada esa mañana. Pensando que lo recordaríamos, la luz muriendo en tus ojos al darte cuenta de que lo olvidamos. Lo veo ahora. Veo todo ahora. No merecemos tu perdón. No merecemos tu dinero. No merecemos a ti. Pero nos diste algo de todos modos. No porque lo ganáramos, sino porque eres mejor de lo que nunca fuimos. El artículo dijo que construiste tu imperio por rencor. No es verdad. Lo construiste por fuerza que intentamos romper. Lo construiste por amor que nunca dimos. Lo construiste sobre el fundamento de tu propio valor que intentamos demoler. La abuela Carmen estaría tan orgullosa. Nunca entendimos por qué te quería más. Ahora lo hacemos. Eras la única que valía la pena amar. Esto no es una disculpa. Esa palabra es demasiado pequeña.
Esto es un reconocimiento. Exististe. Importaste. Importas aún. No por tu dinero o tu empresa, sino porque eres Elena Carmen García y siempre tuviste valor. Solo estábamos demasiado ciegos para verlo. Fuimos nosotros los huérfanos. Elena, huérfanos de compasión. De sabiduría. De la capacidad de amar incondicionalmente. Tú nunca fuiste la extraña. Fuimos nosotros, solo construimos las paredes del lado equivocado. Isabel. Enmarqué esa carta no por sentimentalismo, sino como prueba de que a veces, eventualmente, la verdad libera a la gente. Incluso si llega 22 años tarde. Hoy. Estoy sentada en el jardín de mi villa en la Costa Brava, llevando el anillo de zafiro de la abuela Carmen, viendo el sol ponerse sobre el Mediterráneo. La Fundación Carmen García ha ayudado a más de 500 jóvenes desplazados a encontrar sus caminos. Mi empresa emplea a 3.000 personas ahora, con el mejor paquete de beneficios familiares en el sector tecnológico español. Porque sé lo que es no tener familia alguna. Los García, no puedo llamarlos mi familia, siguen trabajando para la empresa. Son buenos empleados, profesionales, respetuosos, rotos de formas que quizás nunca sanen del todo, pero intentándolo. Eso es más de lo que esperaba. A veces, los hijos de Javier se unen a mí para cenar. Hablamos de sus futuros, sus sueños, sus miedos. Les cuento historias sobre la abuela Carmen. La mujer que me salvó con un anillo de zafiro y 7 palabras: tienes valor. No dejes que nadie te lo haga olvidar. No me vengué de mi familia. Hice algo mucho más poderoso. Triunfé sin ellos. Probé que su rechazo no era un veredicto sobre mi valor, sino una revelación de su debilidad. Transformé 22 años de abandono en un imperio construido sobre resiliencia. La venganza más dulce no es destruir a quienes te hirieron. Es convertirte en alguien a quien nunca puedan herir de nuevo. Es construir una vida tan magnífica que su ausencia se vuelva irrelevante. Es encontrar tu valor no en su aceptación, sino en tu propio reflejo. Mi nombre es Elena Carmen García. Fui abandonada a los 23. Renací en ese abandono y me elevé de esas cenizas para construir algo que nunca podrían destruir, a mí misma. La villa que necesitaban. Nunca fue sobre la casa. Fue sobre mostrarles que la niña que tiraron se había convertido en la mujer que nunca podrían ser. Alguien que podía elegir misericordia sobre venganza. Verdad sobre comodidad. Y aún salir más fuerte. La abuela Carmen tenía razón. Tenía valor todo el tiempo. Solo tenía que recordármelo a mí misma.